¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Obed Ramírez Murillo. Soy estudiante de la carrera de Derecho. Les voy a presentar acerca del tema de los efectos de la obtención de la nacionalidad mexicana por naturalización. Este tema, pues impartido como tal por el profesor Rafael Sepúlveda Jiménez de la misma materia de Derecho Internacional Privado. Como un primer punto, tenemos el procedimiento de otorgamiento de nacionalidad mexicana por naturalización, de lo cual vamos a ver que toda aquella persona interesada en obtener la nacionalidad mexicana como tal, en este caso por la naturalización, deberá de acudir a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Como un primer punto tenemos a la Secretaría de Relaciones Exteriores como una primera instancia, de la cual el interesado extranjero, o bueno, la persona interesada de categoría o de características extranjeras, deberá de acudir a esta instancia para, como tal, iniciar este procedimiento con pues las salvedades correspondientes y todos aquellos elementos que se deban de incluir para pues darle seguimiento al procedimiento de otorgamiento de nacionalidad mexicana por naturalización. De lo cual, esto lo vemos como un primer momento, como una primera instancia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque posterior a ello vamos a ver a una segunda instancia que va a ser la Secretaría de Gobernación. Ahorita lo vamos a explicar un poco más a detalle. Bueno, después de esto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, vemos como tal la normativa que nos enfocamos en de conformidad con el artículo 30 del apartado B, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 19 en cuanto a la ley de la nacionalidad, en este caso de la fracción primera. Se determina que la autoridad encargada de recibir las solicitudes de los interesados en adquirir la nacionalidad mexicana por naturalización deberán de substanciar el procedimiento para la obtención de la misma. Esto pues con la finalidad de que el mismo interesado lleve o incorpore todos aquellos elementos, requisitos, pues para que se pueda dar una dinámica más precisa, objetiva y pues certera posible. Y evidentemente, pues después de este procedimiento como tal, vamos a ver a una instancia como es el caso de la Secretaría de Gobernación, que pues va a dar fe, legalidad y va como tal a materializar el acto. En pocas palabras o en un resumen un poquito más específico, la Secretaría de Relaciones Exteriores hace como tal todo el procedimiento conforme a la parte de substanciar el procedimiento por parte del interesado, y el que va a materializar todo este procedimiento como tal será la Secretaría de Gobernación, como tal conforme al artículo 23 de la Ley de Nacionalidad. Ahorita vamos a ver a continuación lo que es la normativa de la cual pues vamos a estar hablando un poco más a detalle, ver las diferentes características que muestra como tal estos artículos, estos preceptos legales que la misma ley nos marca en virtud del tema de la nacionalidad. Como bien ya lo habíamos platicado un poquito anterior, vemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto al artículo 30, apartado B, fracción primera y segunda, y se hincapié en la parte de la segunda porque también no deja de ser un supuesto, aunque como tal dentro de la investigación en cuanto a la normativa aplicable se debe de enfocar solamente pues en la fracción primera, pero esto más que nada es para darle un seguimiento y un poquito más de entendimiento al tema, incorporación al tema. En la fracción primera determina que son mexicanos por naturalización los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones Exteriores la carta de naturalización. La carta de naturalización va a ser un documento evidentemente legal y con sus salvedades y preceptos legales pues bien definidos, que va a ser análoga o comparada con una acta de nacimiento. Vamos a dejarlo así como un supuesto meramente gráfico y dinámico, donde esta carta de naturalización, una vez que sea efectuada y que sea emitida, tendrá los mismos efectos que, pues, por ejemplo, una acta de nacimiento, donde se le darán y otorgarán garantías, derechos y obligaciones a estas personas o interesadas extranjeras por naturaleza que quieran adquirir la nacionalidad mexicana pues por naturalización. Más que nada va a ser
aterrizarlo en un documento físico como tal que se le va a denominar carta de naturalización. En el siguiente punto vemos que la mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, ojo aquí, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto de la ley lo señale como tal. En este siguiente punto, pues evidentemente tenemos que tener, bueno, si se va a contraer matrimonio, evidentemente pues una de las personas deberá de ser tanto varón o mujer, pues mexicanos como tal, y pues por consecuencia la otra persona deberá de ser extranjera. Y esto pues con la finalidad de que al formalizar un acto solemne, de lo cual va a traer como consecuencias legales y en virtud de este pues contrato como tal de matrimonio, se tengan todos aquellos los requerimientos necesarios para que la misma ley los proteja y que a consecuencia de esto se le puedan otorgar garantías, otorgar derechos y obligaciones por el simple hecho de haber contraído matrimonio dentro del territorio nacional. Por eso es muy importante mencionar esta parte, porque es indispensable para el entendimiento de la naturalización por adquirir la nacionalidad por naturalización, ¿sí? Y en el siguiente punto vemos a la ley de nacionalidad. En cuanto al artículo 19, determina que el extranjero que pretenda naturalizarse mexicano deberá, evidentemente, pues, presentar su solicitud ante la Secretaría, que en este caso es la de Relaciones Exteriores, en la que manifieste su voluntad de adquirir la nacionalidad mexicana. Evidentemente, pues porque va a ser el interesado, ¿no? Tendrá que ser todo ese trámite como tal, pues para darle seguimiento y substanciar de todos aquellos requisitos y elementos que puedan dar como consecuencia la naturalización, la nacionalidad por naturalización. Y en el artículo 23 de todos los casos de naturalización, la Secretaría recabará previamente a la opinión de la Secretaría de Gobernación. Como bien lo comentábamos previamente, es una primera instancia y es una segunda instancia de la cual va a dar el visto bueno, por así decirlo, un poco más coloquial y específico. En un cuarto punto vamos a ver lo que es la carta de naturalización, cuáles van a ser los efectos que van a surtir a raíz de que se consagra, que se emana, que se tiene este documento legal con la finalidad de que pueda surtir efectos en su momento. Dentro de la carta de naturalización, como previamente daba una explicación, el procedimiento para la obtención de la carta de naturalización se suspenderá cuando el solicitante se le haya decretado un auto de formal prisión o de sujeción a proceso en México o sus equivalentes en el extranjero. En este caso, como tal, vamos a ver características que sobresalen cuando no se puede otorgar la carta de naturalización y se desglosan los diferentes supuestos de los cuales pues no puede darle seguimiento como tal este organismo descentralizado del Estado, pues con la finalidad de que no se pueda extender esta misma por los diferentes supuestos que vamos a explicar en un momento. En el primer momento pues vemos una cuestión de materia penal, de lo cual pues no sería del todo convincente y conveniente para el Estado mexicano que se le pueda otorgar la carta de naturalización si esta persona interesada, extranjera por naturaleza, pues tiene un auto de formal prisión, ¿no? Sería meramente contrario a derecho y pues como tal por consecuencia no se podría otorgar este beneficio. No se expedirá carta de naturalización cuando el solicitante se encuentre en cualquiera de los siguientes supuestos. En el primer supuesto determinamos que no cumplir con los requisitos que establece esta ley. Evidentemente pues es muy general este supuesto, ya que nos da la oportunidad de decir, sabes que no cumplí con algún requisito como tal, y a consecuencia de eso pues el trámite o el procedimiento administrativo correspondiente pues no va a surtir efectos por tal consecuencia como tal. Es un poco amplia ese supuesto, pero pues no deja de estar presente como tal en la legislación. En un segundo supuesto dice estar extinguiendo una sentencia privativa de la libertad por delito doloso en México o en el extranjero. Otra vez vemos una postura pues meramente en materia penal, de lo cual pues el mismo Estado mexicano tendrá que tener ese aseguramiento para la integridad pues, del mismo Estado y
limitar este derecho por dadas las circunstancias en las que se le hayan presentado y que sean prejuiciosas en este caso al que esté solicitando este beneficio. ¿Por qué? Pues evidentemente porque hay una cuestión que pueda alterar el orden dentro del mismo, de la misma sociedad, del mismo Estado mexicano y que no sea conveniente pues para sí mismo. Y finalmente, pues cuando no sea conveniente a juicio de la Secretaría, en cuyo caso deberá fundar y motivar su decisión. Evidentemente, pues este supuesto es hasta cierto punto pues también muy amplio, pero nos ampara en esta parte. Bueno, ampara al supuesto caso que deberá fundar y motivar su decisión. ¿Por qué? Porque sería muy arbitrario como tal por parte de la Secretaría o de este organismo descentralizado del Estado que no te pueda otorgar este beneficio, esta facultad, por el simple hecho de, pues, de que no quiera o que tenga alguna cuestión que pues, sea contra derecho. O evidentemente puede ser muy arbitrario, pero en este caso pues, se deberá fundar y motivar pues, con diferentes ordenamientos y posiciones meramente legales y positivizadas dentro del margen jurídico mexicano, pues con la finalidad de que no se le otorgue este derecho o este beneficio al extranjero solicitante por las circunstancias que así crea conveniente la misma Secretaría. Evidentemente pues va a ser a juicio de la misma, pero pues quedará a disputa de la misma. Y finalmente pues tenemos las conclusiones. Evidentemente es un tema del cual estamos al día como tal, porque vemos diferentes cuestiones de las cuales el mismo Estado mexicano debe de dar los requerimientos como tal para otorgar ese beneficio. Evidentemente pues no va a ser sencillo otorgarlo si no se cumplen con las salvedades y los requisitos necesarios, pero pues deberá de seguirse conforme a unos lineamientos pues con el objeto de que se pueda obtener este derecho, este beneficio, esta garantía, y que evidentemente pues se puedan tener los mismos derechos que una persona que es mexicana por nacimiento. Evidentemente los casos van a ser muy relativos, van a ser diferentes y cada caso pues va a tener sus características. O sea, evidentemente no va a ser iguales todos los casos, pero el mismo Estado mexicano debe de tomar en consideración esto, que sea indispensable o bien, o sea, que realmente se presente la voluntad del interesado, pues con la finalidad de que se cumplan estos requisitos, pero que también se pueda otorgar este derecho y que evidentemente pues haya una correlación tanto jurídica como política como social de manera concreta en cuanto a la parte del interesado y la parte del Estado mexicano, y que el mismo Estado mexicano no sufra o no tenga deficiencias en la misma por el simple hecho de otorgar un derecho que tal vez no era conveniente, pero pues no limitar ese derecho. Entonces evidentemente debe de hacer un peso y un contrapeso para valorar que sea indispensable el otorgamiento de este derecho y a final de cuentas pues se puedan cumplir con los requerimientos o con los mandatos que el mismo Estado mexicano así determine. Como tal pues esto sería todo. Espero que haya sido de tal grado una explicación un poco más precisa. Y pues ya está, dejo mi presentación hasta aquí, profesor. Le agradezco, compañeros, muchas gracias. Y les dejo de todos modos el link de la presentación para que tengan un poquito más de visibilidad, porque me parece que no tiene muy buena resolución mi dispositivo, pero pues de igual manera aquí estamos pendientes y a la orden. Le agradezco de antemano y muchas gracias.